no la ola. Ciencia y religión. Las personas, desde el origen del ser humano, siempre se han preguntado cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Las personas siempre han necesitado respuestas. Y cuando no tienen esas respuestas, empiezan a surgir miedos. Sí, puede parecer una tontería, pero el único miedo que tenemos, como me dijo una vez una buena maestra, es el miedo a lo desconocido. Ejemplo. Cuando decimos, por ejemplo, tenemos miedo a la oscuridad, lo que nos referimos es que tenemos miedo a lo que posiblemente pueda haber. Cuando decimos, le tengo miedo a mi padre, no sé qué tal, eso es porque nosotros tenemos miedo a la reacción que puede tener nuestro padre. ¿Cuál es el miedo? La raíz de todos los miedos, el no saber. Porque tú no puedes saber si tu padre, por ejemplo, va a llegar a tu casa y te va a echar la bronca o no. No puedes saber lo que te puedes encontrar en la oscuridad o no. Por eso el miedo es el miedo a lo desconocido. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando dices tengo miedo a la altura, tú el miedo que tienes es que pueda pasar algo y te puedas caer desde esa altura. Esa es la raíz de todo nuestro. Bueno, estaréis pensando, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia y con la religión? Que pensamos cosas y necesitamos respuestas. Pues la ciencia y la religión se crearon por eso mismo. Porque las personas necesitaban respuestas y la única manera eran esas dos vías. Está la religión. Cuando no había explicación racional para las cosas, la gente tenía que pensar en algo para poder quitarse sus miedos. Si tú dices que una cosa está hecha porque la ha hecho un ser superior, ese Dios que todos dicen, pues ya te quitas el miedo de que haya sido otra posible cosa lo que haya podido pasar. Y los científicos, como no les convencía eso, pues querían demostrarlo mediante los procesos que tenían en ese entonces y han ido desarrollando a lo largo de los años. Bueno. Sabemos que los de la ciencia y la religión siempre han pensado completamente diferente. Unos pensaban en un Dios y otros pensaban en cosas racionales que iban demostrando mediante hipótesis, planteamientos y soluciones. ¿Cuál es la cosa? Siempre ha habido una lucha entre la ciencia y la religión, ya que si tenemos una respuesta no podemos tener otra de la misma. Las personas no solían estudiar desde siempre, son las más ricas de la época y todo eso. A la religión siempre se ha podido acceder. Entonces la mayoría de la población siempre ha tenido la religión accesible. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de gente se basaba en la religión y solo unas pocas pensaba más allá y se dedicaba a la ciencia, a demostrar las cosas. ¿Cuál es el problema? Que cuando un alto cargo eclesiástico se daba cuenta de que había alguien que intentaba contrariar a lo que no le convenía de su religión, tenía el poder suficiente como para hacer incluso que lo matara. Por ejemplo, Miguel Servet. No tuvo mucha suerte, aunque sus estudios fueron muy buenos y nos ayudaron. Posteriormente, se puso en contra de la Iglesia e intentó demostrar sus investigaciones científicas sobre los pulmones, el recorrido sanguíneo y todo, claro. La Iglesia no le convenía que la gente supiera todo eso. ¿Y qué hicieron? Se lo quitaron del medio. Lo determinaron como brujo, hechicero.
o algún tipo de cosa maligna y lo echaron a la hoguera. Un terrible final para un científico, ¿no? Poco a poco se han ido demostrando las cosas. Ya se ha empezado a establecer un punto medio entre la ciencia y la religión. Antes la gente pensaba o en la religión o en la ciencia. No cabía la posibilidad de entrelazar las dos cosas. Ahora la gente sí relaciona las dos cosas. Sabe que hay unas cosas que están demostradas por la ciencia y cree en ellas. Pero las cosas que no se pueden demostrar y no se saben ciertamente, se pasa a creer en la religión. Ejemplo, puede ser que tú creas en todas las ciencias de ahora. Sabes que la Tierra da vuelta alrededor del Sol, que gira sobre ella misma, y que no es un Dios el que nos da la luz toda la mañana. Pero por ejemplo, que es la pregunta más famosa sin respuesta, ¿qué hay después de la muerte? Una pregunta interesante, ¿verdad? No lo sabremos hasta que nos muramos. La gente, la mayoría de ella, necesita una respuesta para saber lo que ciertamente hay después de la muerte, aunque no lo sepa en realidad. Por eso la religión. Y ahí la pregunta más importante, que es la que hace a mucha gente salir del paso. La gente, si cree que lo que le dice la religión sobre eso va a ser su realidad, pues está contenta, feliz, pero en realidad no sabe lo que es, y por eso tiene miedo y cree en la religión. Puede ser que crea en la ciencia, puede creer en la ciencia en ciertas cosas, pero hay cosas que la ciencia no puede explicar. Y este punto intermedio entre personas que creen en la ciencia y religión, creen en las dos cosas. Creen en la ciencia, en lo que está demostrado y razonado, y en otras ciertas cosas que no se pueden demostrar en la ciencia cierta, creen en la religión. Este es el punto intermedio en nuestra actualidad. Si lo que te digo es cierto cuando te diga lo que pienso, pensarás lo mismo.